Lo dicho, los técnicos de enfermería están en pie de guerra y denuncian que las autoridades de salud podrían estar incurriendo en violaciones a la ley porque no han cumplido una serie de pactos que han logrado por lo menos desde noviembre del año 2015. Justamente para conversar con nosotros está el presidente de la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos de Enfermería, Jorge Pérez. Bienvenido a Next Noticias, un gusto que esté aquí con nosotros. Cuéntenos un poquito, ustedes han interpuesto por lo menos unos 6 amparos por la vía legal, sin embargo, hasta el momento no se han cumplido. Así es, gracias por la entrevista. Nosotros en primer lugar queremos denunciar a la faz del país la afectación económica que se está causando a los técnicos de enfermería a nivel nacional, producto del incumplimiento de las autoridades en cuanto a los acuerdos de escala salarial que consignamos con ellos en julio del 2015. El año pasado consignamos un primer acuerdo que establecía un salario de 800 balboas para el técnico 1, 830 para el técnico 2. Sin embargo, hace unos días se iniciaron los pagos por parte del Ministerio de Salud y se ha dejado un número importante de técnicos en enfermería sin recibir estos incrementos. También es importante que aclaremos que este acuerdo de julio del 2015 fue modificado a través de una adenda el 23 de noviembre que consignaba a la justicia a los técnicos en enfermería en cuanto a la asignación de un salario de 925 balboas, que es el salario que le otorgó el gobierno nacional al resto de los técnicos del sector salud. Los técnicos de enfermería tenemos una resolución, un decreto ejecutivo, el decreto que mandata que en materia de escala salarial 1316, los técnicos de enfermería no podemos quedar por debajo de lo que se establezca en materia de salud al resto de los técnicos de este país. Sin embargo, las autoridades de manera sistemática y sostenida en la figura del ministro de Salud y el director general de la Caja del Seguro Social han venido incumpliendo los pactos que hemos consignado con ellos. Estamos ante la figura de los más altos representantes del gobierno nacional en las carteras de salud. ¿A quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al ministro de Salud, el doctor Francisco Javier Terrientes, y al director general de la Caja del Seguro Social, quienes han incumplido todos los acuerdos que han consignado con los técnicos en enfermería. Nosotros, producto de estas irregularidades, hemos llegado a la Procuraduría de la Administración, a la Defensoría del Pueblo, a la Corte Suprema de Justicia, instancias estas en donde hemos interpuesto los recursos que la ley nos permite. En primer lugar, ya hay un amparo de garantías constitucionales que fue acogido por la Corte, que está en manos del magistrado Russo. Esto, tal cual lo establece el Código Judicial en su artículo 26-21, debiera suspender de manera temporal hasta que la Corte falle el efecto de los acuerdos que suscribió con Agreproxa y otras agrupaciones en materia de escala salarial que afectan los intereses de los técnicos en enfermería, toda vez que estos acuerdos nosotros los hemos demandado por ilegales, fueron suscritos no en apego a lo que establece la Ley Orgánica de Educación. En este sentido, nosotros queremos reiterar a la faz del país que vamos a seguir utilizando los recursos que la ley nos permite, porque aquí ningún funcionario de este gobierno nacional está por encima de la ley. Muy por el contrario, los funcionarios de este gobierno están llamados a hacer cumplir la ley y cumplir lo que establece la Constitución y las leyes de este país. De hecho, hablan de elevarlo a otra instancia, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿es así, no? Así es, nosotros estamos a la espera de cómo se desenvuelven estas denuncias y, de ser necesario, irnos a la instancia internacional. Ahí estaremos buscando la justicia que finalmente merecen todos los técnicos en enfermería de este país. Reiteramos, el gobierno nacional consignó acuerdos con los técnicos en enfermería en julio del 2015. Que fue el de la paralización de la huelga de por lo menos 16 días. En ese sentido también es oportuno señalar que luego que levantamos nuestros 16 días de paro a través de un finiquito de huelga, las autoridades también incumplen los pactados en ese finiquito. Nuestro compañero... ¿Denuncian represalias, por ejemplo? ¿Hay represalias hasta este momento? ¿Qué cosas se están suscitando? A partir del levantamiento de paro, nuestros compañeros fueron objeto de traslado, de retroacciones, de una serie de persecuciones, incluso los descuentos que fueron consignados a través de un mecanismo único de pago han sido vulnerados. Las autoridades del Ministerio de Salud pretenden descontar de una forma alejada a lo que se pactó los días no trabajados en esos 16 días de paro. Nosotros reiteramos, pareciera que estamos ante un ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, y un director general de la Caja del Seguro Social que se creen estar por encima de la ley. Pareciera que aquí se incurre también en el delito de la falta al código de ética de los funcionarios públicos,
se cumple un delito de la asociación ilícita para delinquir, porque pareciera que hubiese un contubernio entre el gobierno y otras agrupaciones para crear afectaciones a los técnicos en enfermería. Nosotros vamos a seguir interponiendo los recursos que la ley nos permite, ya sean denuncias y demandas criminales en contra de estos dos funcionarios y en contra de todos aquellos funcionarios de este sector público que pretendan vulnerar los derechos de los técnicos de enfermería. Precisamente en este momento se están evaluando las gestiones de los ministros, ya sea pues el ministro de Salud y también del director de la Caja del Seguro Social. ¿Ustedes creen oportuno un cambio en estas dos funciones, un cambio en la dirección de la Caja del Seguro Social, en el mismo Ministerio de Salud? Por supuesto, en el caso del Ministerio de Salud, nosotros a través de la lucha que hemos emprendido hemos dejado clara ante la luz pública que estamos ante un funcionario público que se cree estar por encima de la ley. Un funcionario que consigna acuerdos y pretende y prefiere la irresponsabilidad de cumplir los mismos. No podemos tener un ministro de Salud en una cartera tan sensitiva como la que él ostenta, en donde su palabra no se cumple. Yo creo que los funcionarios públicos deben, en primer lugar, hacer cumplir su palabra y, sobre todo, hacer cumplir los acuerdos que consignan con los gremios de este país. Nosotros hemos creído oportuno señalar que si tenemos que denunciar criminalmente al funcionario público que incumple los acuerdos y que falta su palabra empeñada, lo vamos a hacer porque nosotros no nos queda otro recurso que ir a la instancia correspondiente. Estuvimos 7 días en la presidencia de la República y el primer mandatario de este país, al 7º día, nos mandó a decir con uno de sus ministros consejeros que en la presidencia de la República no se podía resolver el tema de los técnicos de enfermería. Pareciera ser no el presidente de todo en este país, sino que de una manera sesgada prefirió evadir la responsabilidad de cumplir lo que sus funcionarios de alto nivel habían consignado con los técnicos en enfermería. Pero también se dijo, por ejemplo, que no se tenían los recursos para hacerle frente, y recuerdo una de las declaraciones cuando ustedes estaban en huelga, que no se tenían los recursos para hacerle frente pues a ese reajuste que ustedes pedían. Y además, si no les funciona por la vía legal, ¿ustedes han pensado volver a las calles o paralizar nuevamente funciones? Nosotros somos un gremio de 55 años de existencia en este país. Hemos dado cátedra de lucha en función de la reclamación de los derechos que asisten a los técnicos en enfermería y en esta ocasión no va a ser diferente. Nuestras bases a nivel nacional están evaluando todas estas situaciones de incumplimiento por parte de las autoridades que, como dicen los acuerdos, eran de cumplimiento a partir de la primera quincena de enero del 2016. Sin embargo, hemos visto cómo de manera sistemática tanto el ministro como el director general de la Caja del Seguro Social vienen incumpliendo lo pactado con los técnicos en enfermería. Seguimos evaluando, estamos implementando los recursos que la ley nos permite, pero no descartamos ninguna acción. Reitero, estamos evaluando categóricamente todo lo que está ocurriendo y en su momento oportuno estaremos dando a la faz del país los puntos a seguir en cuanto a esta lucha, porque no hemos dejado de luchar. ¿Cuánto tiempo más podrían esperar? Levantamos un paro de 16 días, en el pasado tuvimos un paro que duró 30 días y si este gobierno quiere medir fuerzas con los técnicos en enfermería, nosotros estaremos dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias para que finalmente la justicia alcance a todos nuestros técnicos a nivel nacional. Jorge Pérez es el presidente de la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos de Enfermería, reportando la situación que se da en este gremio, pues que aún no se les cumple ese ajuste que se les había prometido por lo menos desde noviembre de 2015. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a estar en total seguimiento a este movimiento que pues vuelve a las calles para pedir que se les ajuste su salario.